Buenas tardes. Un cordial saludo a las personas que nos acompañan el día de hoy para el Centro de Capacitación y Educación a Distancia. Es un gusto poder compartir con ustedes esta actividad que vamos a realizar el día de hoy, donde tenemos la oportunidad de compartir con una especialista, eh, la cual agradecemos de antemano por su valiosa colaboración. En este momento vamos a presentar a la compañera Mónica Hernández Campo. Mónica es psicóloga y máster en ciencias cognitivas por la Universidad de Costa Rica. Actualmente labora como asesora académica, docente, coordinadora del proyecto Rutas Virtuales del Aprendizaje y la Enseñanza, entre otras actividades que desarrolla en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. La máster Hernández ha sido también docente e investigadora en la Universidad de Costa Rica, en donde recibió reconocimientos desde la Vicerrectoría de Acción Social, la Vicerrectoría de Investigación y el Instituto de Investigaciones Psicológicas. Ha presentado diferentes conferencias a nivel nacional e internacional y cuenta con la publicación de diversos artículos relacionados con salud mental, los procesos de enseñanza-aprendizaje y la música. Y por cierto, Mónica también es profesora de piano. Para nosotros es todo un placer compartir con ustedes en esta tarde y también con Mónica, dado que es nuestro interés poder profundizar sobre algunas temáticas que vengan a alimentar nuestros haceres, sentires y pensares sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para el día de hoy queremos recordarles mantener la cámara encendida para acompañar a la especialista durante la actividad, el micrófono apagado, anotar el nombre completo, por favor, en el usuario de Zoom y realizar las preguntas por escrito en la sección del chat y nosotros la estaremos retomando al final de la presentación. También es importante recordarles que esta sesión está siendo grabada, por lo cual les invitamos a tomar las previsiones del caso en caso de que quieran resguardar su confidencialidad. Les recordamos también que hacia el final de la actividad estaremos retomando estas preguntas, las que nos hayan escrito en el chat y también si desean pueden levantar la mano cuando brindemos el espacio para ello. Muchas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a Mónica por brindarnos este espacio tan importante. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los compañeros de la UNED, del CECET, por la invitación. Y bueno, espero que esto que preparé para ustedes el día de hoy les sea de muchísimo provecho. La verdad, yo estoy muy contenta de compartir el trabajo que he estado realizando como asesora en el Instituto Tecnológico y bueno, también por la parte académica. Y bueno, espero que les sea de mucha utilidad este espacio. Este webinar vamos a hablar sobre la aplicación de las ciencias cognitivas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a ver el día de hoy? Primero vamos a ver qué son las ciencias cognitivas, muy por encimita, cómo las ciencias cognitivas aportan a los retos que nosotros tenemos como profesoras y profesores universitarios, ¿verdad? Y vamos a ver también de forma muy general un modelo teórico, el modelo del procesamiento de la información, porque justamente este modelo es el que a partir de muchísima investigación ha generado una serie de aplicaciones instruccionales que vamos a trabajar a lo largo del webinar. Pues bien, lo primero es, ¿qué son las ciencias cognitivas? Las ciencias cognitivas se encargan del estudio de fenómenos mentales asociados a la cognición humana, como la memoria, la percepción, el aprendizaje, el lenguaje, la imaginación, la creatividad, en fin. Y este saber se ha ido construyendo a partir del aporte de distintas disciplinas como la psicología cognitiva, la neurociencia, la lingüística, filosofía, computación, entre otras. Pero, ¿de qué nos sirven los aportes de las ciencias cognitivas al trabajo que hacemos como docentes? Bueno, el estudio de cómo se genera el conocimiento, cómo se evoca y cómo se memoriza es de especial interés para nosotros, porque justamente las ciencias cognitivas introducen esta mirada interdisciplinar para poder comprender ese tipo de fenómenos que son tan complejos y a partir de esta comprensión poder generar
un proceso de enseñanza-aprendizaje más eficiente, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hablar un poco de, veo que también hay estudiantes, entonces, ¿cuáles son los retos, en primer lugar, para los profesores y profesoras que ustedes han encontrado en su práctica educativa? Para esto, ustedes van a escanear con su teléfono, si tienen una aplicación para lectura de código QR, van a escanear este código o bien los compañeros del CECET les van a colocar en el chat un link para que ustedes accedan y puedan poner la primera idea que se les viene a la cabeza, ya como sea, como docentes, de cuáles son los principales retos que enfrentan, o como estudiantes, qué cosas se han topado que tal vez creen que se podría mejorar en la práctica de sus propios docentes. Entonces, vamos a tomarnos un minuto para esto. Esta aportación es anónima, no tienen que colocar su nombre y van a tener una vista así. Entonces, van a ingresar en esta suma y ahí van a poder hacer su comentario. Entonces, por favor, vamos a tomarnos un minuto. Muy bien, ya hay gente participando. Muchas gracias. Aquí tienen la pregunta, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los docentes hoy en la actualidad o que ustedes como estudiantes han podido identificar en el proceso educativo? Bueno, vamos a ir leyendo algunos. Se van modificando conforme van ingresando las respuestas. Por ahí vi cómo fomentar la motivación del estudiantado. Cómo abordar metodológicamente la diversidad en los estudiantes que tienen. Que la distancia no sea un reto para aprender. Muy bien. Ajá. Tener la atención y el interés y motivación del estudiante. Cómo abordar la virtualidad. Que la información a la que se recurra sea la correcta. Muy bien. Ok. Voluntad para capacitarse en nuevas herramientas. Supongo que eso lo puso un estudiante. Ok. Que enseñemos con amor y empatía. Muy bien. Ok. La motivación. Hay bastantes de motivación. ¿Cómo lograr un aprendizaje profundo? Bueno, muchas gracias por las respuestas. Justamente este webinar lo creé justamente pensando en cosas así, porque muchas veces como docentes mediamos nuestros espacios pedagógicos a partir de las experiencias que hemos tenido que tuvimos como estudiantes, es decir, enseñamos a como nos enseñaron y no necesariamente como nos enseñaron fue la mejor forma, ¿verdad? Entonces, muchas veces se van replicando errores que tienen una incidencia en el aprendizaje de los estudiantes. Otras veces planeamos nuestras clases de forma súper intuitiva, qué es lo que nos dice, qué es lo que sentimos que cree que puede funcionar, y en el peor de los casos, utilizamos prácticas que tal vez están muy instauradas en el imaginario social, que son prácticas correctas de enseñanza y que no están sustentadas necesariamente en evidencia científica, pero en apariencia se sugiere que sí. Y a esto se le llaman neuromitos. Nosotros en este webinar no vamos a profundizar en los distintos neuromitos que existen, pero yo les invito a que investiguen sobre eso. Hay bastante literatura
Vamos a dar un momentito porque creo que a Mónica se le fue un poquito la señal. En un segundo regresa. Listo, ya estamos. Y ahora sí. Sí, adelante. Ok. Ok, uno de los neuromitos más conocidos es, por ejemplo, que nosotros tenemos un cerebro emocional y un cerebro racional, o que solo utilizamos el 10% del cerebro. Bueno, yo les invito a que investiguen un poco sobre esto, porque justamente lo que pasa cuando implementamos este tipo de teorías pseudocientíficas en nuestra práctica es que más bien invertimos muchísimo esfuerzo que no va a tener ningún tipo de resultado eh, positivo en la práctica educativa. Bueno, eh, lo primero que vamos a trabajar entonces es el procesamiento de la información. Ese modelo fue acuñado por Atkinson y Shiffrin y esto es un esquema que yo hice eh, para generar como una visión más amigable del modelo, que trabajan el tema de la memoria, el aprendizaje y la atención. Me parece que este modelo es el más pertinente porque a partir del mismo se han generado una serie de teorías que han sido validadas empíricamente y que hoy por hoy están proporcionando información muy valiosa para que las personas puedan diseñar o guiar su diseño instruccional o planeamiento. Pues bien, lo primero es que los seres humanos estamos expuestos a muchísima información del contexto, ¿verdad? La información del contexto es vasta y por un tema de adaptación evolutiva nosotros no tenemos la capacidad de procesar toda esa información y aprenderla toda. Esta información del contexto y del entorno nosotros la vamos procesando a través de los sentidos. A esto se le llama memoria sensorial. Puse solo un ojito y una oreja porque hay distintos canales para procesar información, uno por cada sentido. Sin embargo, los que más se han estudiado son la memoria sensorial visual y la auditiva. Este tipo de memoria, para que se hagan una idea, dura milisegundos y es la que nos permite dar una sensación de continuidad del contexto. Cuando nosotros hacemos un barrido del espacio, y esa sensación de continuidad o cuando escuchamos algo de forma continua es gracias a la memoria sensorial que justamente da esa sensación de que toda la información va de forma continua. Pero nosotros no memorizamos toda la información que vemos del entorno, sino que cuando nosotros de repente estamos viendo algo y prestamos atención a algo específico, esa atención lo que hace es que se active la memoria de trabajo. Y ahí vamos a utilizar dos analogías para entender la memoria de trabajo. La primera es que la memoria de trabajo es como un malabarista. Es decir, la memoria de trabajo se encarga de forma activa y voluntaria de manipular información, esa información nueva que está ingresando, pero también es como un vaso de agua. Es decir, si nosotros saturamos ese vaso de agua, la información se va a empezar a desbordar y no va a poder codificarse. Entonces ahí hay varias características de la memoria de trabajo. Primero, tiene capacidad limitada, procesa información de forma voluntaria, es decir, con intención, con propósito, y eh, obtiene esa información a partir de la memoria sensorial. La memoria de trabajo también recluta información de la memoria a largo plazo. Vamos a ver un ejemplo en la cotidianidad de la memoria de trabajo. Cuando nosotros vamos al supermercado y tenemos una lista mental de las cosas que queremos comprar, por decir leche, jabón, champú, no sé, y llegamos al súper y nos ponemos a ver precios, cuál producto nos gusta más, ahí nosotros tenemos la lista que teníamos y estamos manipulando información nueva para tomar una decisión. Eso es activación de la memoria de trabajo. Y tenemos la memoria a largo plazo. La memoria de trabajo poco a poco permite que se vaya codificando información en la memoria a largo plazo. Y un compañero mío de trabajo decía como, ok, ahí es donde pasa la magia. Pues sí, cuando ya la información ha pasado a la memoria a largo plazo, podemos decir que está dándose un aprendizaje, ¿de acuerdo? La memoria a largo plazo tiene varias características, pero nosotros vamos a enfocarnos en este webinar en el tipo de información académica que vamos procesando, que es de tipo semántica, es decir, que se va codificando a través de significado. Entonces, el trabajo de nosotros como docentes
es tratar de fortalecer este caminito, esta codificación y consolidación de la información en la memoria a largo plazo. ¿De acuerdo? Y justamente lo que queremos hacer lo que yo quiero hacer en este webinar es tomar estos principios para que nosotros podamos ya nuestra práctica docente. Vamos a tomarnos un minuto de forma individual y en silencio para que ustedes lean esta otra presentación del modelo de procesamiento de la información. Es lo mismo, pero es un gráfico adaptado de Clark y Mayer. Entonces vamos a tomar un minuto nada más para ver esta imagen en silencio. De acuerdo. A partir de esta teoría del procesamiento de la información han surgido otras teorías y una de estas es la teoría de la carga cognitiva, que fue acuñada por Sweller. Y lo que nos indica esta teoría son varias cosas. O sea, es una teoría más amplia, pero lo que vamos a tomar es lo relacionado específicamente con el modelo del procesamiento de la información. Entonces, para que haya un aprendizaje, tiene que haber atención. Si nuestros estudiantes no ponen atención, no va a haber aprendizaje de fijo. Tiene que haber atención. Segundo, la información se procesa por canales separados. Vamos a enfocarnos únicamente en el canal auditivo y visual en este webinar. Tercero, la memoria de trabajo tiene capacidad limitada, es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a información nueva, esa información no puede saturar esa memoria de trabajo porque si no, no vamos a poder manejarla. Y lo último es que para que haya un aprendizaje académico, vamos a pensar en eso, tiene que haber un procesamiento activo de esa información. Ahora, de esta teoría se derivan varios principios y aplicaciones instruccionales. Vamos a ir viendo algunas generales y luego vamos a profundizar en unas particulares. Lo primero es que el aprendizaje ocurre más fácilmente cuando el estudiantado conecta nuevas ideas con ideas previas. Recordemos en los dos gráficos que acabamos de ver del procesamiento de la información que la memoria de trabajo recurre a la memoria a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, esa información novedosa empieza a anclarse con la información que ya está almacenada y consolidada previamente en la memoria a largo plazo. Por esto es mucho más eficiente que cuando le presentamos información a los estudiantes se reclute esa información que ya estaba almacenada en la memoria a largo plazo. Porque esto va a permitir ese reforzamiento en ese caminito que vimos para que se vaya consolidando esa información. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros como docentes les decimos a los estudiantes como, bueno, el semestre pasado vimos tal cosa, ¿recuerdan? Y todo el mundo, sí, es muy poco probable que la gente vaya a decir, como, no, no me acuerdo de tal y tal cosa, o tengo vacíos en tal y tal otra. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que realmente hemos identificado cuáles son los errores conceptuales que tienen los estudiantes de esa base que va a permitir construir ese conocimiento nuevo y no asumir que los estudiantes cuando dicen que sí, que todo lo entienden, lo están entendiendo, que se acuerdan de todo, sino que se pueden generar actividades como la que hicimos ahorita con el Padlet para que ustedes pregunten, por ejemplo, un concepto en sus propias palabras, explique tal cosa y poder ver dónde están los vacíos conceptuales, porque esto les va a permitir guiar su diseño instruccional. Ok, la otra. Bueno, la comprensión de nuevas ideas puede verse obstaculizada si los estudiantes se enfrentan a demasiada información a la vez. Es decir, información y tareas que son cognitivamente demandantes, muy demandantes, pueden saturar esa memoria de trabajo. Y si se satura la memoria de trabajo, puede ser que no obtengamos los resultados deseados en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Una de las recomendaciones que yo les doy a los profesores en el TEC, que hemos trabajado junto con otro colega esto, es que les demos a los estudiantes ejercicios, por ejemplo, en ciencias básicas, démosles a los estudiantes ejercicios parcialmente resueltos. Si ya nosotros vimos una parte de la materia, es decir, hemos visto varios conceptos, ¿para qué vamos a ponerle al estudiante un ejercicio larguísimo
donde tienen que aplicar un montón de conceptos y el concepto nuevo si apenas estamos viendo ese concepto nuevo. Eso va a saturar la memoria de trabajo. Entonces, demos ejercicios no tan largos, parcialmente resueltos, donde la persona tenga que incorporar ese saber nuevo únicamente. Es importante que nosotros sepamos que la información se procesa de forma distinta, si son expertos o si son novatos. Un ejemplo, bueno, ya Wendy les comentó, yo soy músico y he hecho investigación sobre esto. La información se procesa de forma distinta. Por ejemplo, es muy diferente cómo a nivel funcional e incluso estructural se comporta un cerebro de una persona en músico, digamos, un músico profesional a la hora de leer una partitura por primera vez, a cómo funciona el cerebro de una persona que recién está aprendiendo a tocar ese instrumento. Lo mismo sucede con conocimientos disciplinares complejos. No va a ser la misma forma de organizar la información, ni de aprender los contenidos nuevos, ni de aprender una serie de habilidades nuevas. Entonces, nuestro curso tiene que tomar eso en consideración y adaptar la clase a esos cerebros que son cerebros de personas novatas en la disciplina, ¿verdad? La tercera. Bueno, este es el monstruo del contenido. Este término, el monstruo del contenido, yo lo escuché al profesor Eric Masur, que es un doctor en física muy reconocido por sus aportes y pedagógicos en la enseñanza de la física. Y él lo que explicaba es que uno de los grandes retos de los físicos, pero creo que es en general de los docentes, es que nos enfocamos demasiado en el contenido y entonces saturamos a la persona con contenido y ya vimos que esto satura la memoria de trabajo. En este sentido, aquí sí aplica el dicho de menos es más. Entonces, no nos enfoquemos en la cantidad de materias, sino en cuáles son las mejores formas para que los estudiantes desarrollen las habilidades cognitivas que nosotros queremos que desarrollen en nuestro curso y que obviamente se relacionen con los objetivos de aprendizaje que están en ese programa, ¿verdad? ¿Cuáles son dos estrategias útiles para esto? La primera que yo les recomiendo es que utilicen el aula invertida. Si están interesados, yo les puedo pasar luego un video tutorial que tengo sobre esto. El aula invertida, como lo dice la misma frase, significa que nosotros demos vuelta a la clase. Es decir, que los estudiantes estudien la materia de forma independiente, ese material tiene que tener una serie de características y que cuando lleguen a nuestra clase, no importa si es sincrónica o si es presencial o si es un espacio de tutoría, que ese espacio sea para profundizar en esos conocimientos y en esos saberes, para que el estudiante le saque el jugo al especialista, ¿verdad? Aplicando esos conocimientos y viendo cómo esos conocimientos en vivo cómo aplicando eso pueden estar cometiendo errores y así ir pues aprendiendo, ¿verdad? La otra cosa que se recomienda, considerando también el tema de los expertos y novatos y la cantidad de contenido, es que nosotros generemos esquemas, mapas mentales o mapas conceptuales de la información que nosotros le vamos a dar al estudiantado, siendo empáticos, como decían en el Padlet, que varias personas lo comentaron, ¿verdad? Pensando en esa mente que es la mente de una persona que recién está aprendiendo. De esta forma, cuando la persona llega a leer el material o a ver los videos, va a tener un esquema que le va a guiar en cómo ir organizando esa información de forma correcta y no que lo organice mal y cometiendo errores en el proceso. O bien podemos solicitarles a los estudiantes que realicen este tipo de cosas que pueden verse como algo menor, pero en realidad puede hacer la diferencia, de forma tal que la persona pueda organizar la información que está aprendiendo. Y la última recomendación general es que recordemos que la información académica se va guardando en la memoria a largo plazo a través de un código semántico, es decir, de significado. Entonces, para que haya aprendizaje, es importante que nosotros generemos espacios donde la persona puede darle un sentido a esa información nueva. Por ejemplo, relacionándolo con situaciones de la vida real
con casos reales, donde el estudiante pueda decir como, uy, qué interesante, esto que estoy haciendo ahorita me va a servir para cuando yo salga y cuando ya yo sea una persona profesional, cuando ya me gradúe. Y eso va generando un aprendizaje profundo, utilizando también una de las palabras que vi en el Padlet que ustedes llenaron. Ahora, vamos a tomarnos un minuto también de forma independiente y en silencio también, y vamos a anotar en un papelito, en la computadora, en el teléfono, donde ustedes gusten, van a anotar qué es lo más importante desde su perspectiva de lo que acabamos de aprender. ¿De acuerdo? Un minuto y ustedes lo van a anotar ahí en un papelito o donde ustedes gusten. Ok, muy bien. Espero que lo hayan escrito. Vamos a ver. Ahora, vamos a ver algunos principios más a profundidad que se derivan también de este modelo que vimos al inicio de la sesión. El primer principio es el de fragmentar la clase. Esto significa que nosotros podamos fragmentar nuestras lecciones en espacios de 10 o 15 minutos. Esto va a permitir que la gente, sus estudiantes, estén poniendo atención, porque no va a ser lo mismo una clase de, ojalá un video o una lección sincrónica de 2 horas seguidas, el profesor hablando, a una clase o un video para una sesión asincrónica, es decir, un video pregrabado, donde cada cierto tiempo el estudiante tenga que hacer una actividad donde tenga que poner en práctica lo que acaba de aprender. Recordemos que la memoria de trabajo tiene capacidad limitada. Hacer esos cortes, indistintamente de si sean clases sincrónicas, asincrónicas, material o objetos de aprendizaje, lo que va a permitir es que las personas sostengan la atención en su memoria y reactiven la memoria de trabajo. Vamos a ver algunos beneficios. Primero, aumenta la motivación de estar presente en ese espacio, porque, uy, mira, tengo que estar atento porque en cualquier momento me van a poner a hacer algo, o tengo que completar algo, o tengo que opinar sobre algo, ¿de acuerdo? Y bueno, y por supuesto que el estudiante va a estar, o la estudiante va a estar atenta a la información que está recibiendo. Segundo, se da la oportunidad de ir aplicando lo que la persona está aprendiendo, ¿verdad? Esto tiene doble beneficio, porque no solo va aplicando lo que va aprendiendo, sino que también el docente vamos a poder ir identificando cuáles son los errores conceptuales que se van dando en el camino, en el momento, no al final del semestre cuando se hace el examen último que típicamente sucede y al estudiante le va mal y ya no hay nada que hacer. Entonces eso permite clase a clase, semana a semana, ir identificando lo que las personas están aprendiendo de lo que se está trabajando. La tercera cosa o beneficio es que permite repasar lo que se aprendió. Este repaso activa la memoria de trabajo. Y ya vimos que esa activación refuerza el caminito entre la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Y según como nosotros hagamos nuestro diseño instruccional, va a permitir asociar el aprendizaje con saberes previos o intereses del estudiante. Pero bueno, ¿qué hacemos en ese corte, verdad? Se podría preguntar uno. Se pueden hacer pausas de 20 segundos. Hemos hecho esto en este webinar, ¿verdad? Hemos hecho varias pausas. Por ejemplo, cuando ustedes leyeron el segundo gráfico, se hizo una pausa. Se pueden hacer quizzes de contenido muy breves y muy específicos. Se pueden hacer actividades de lectura libre, como la que hicimos hace un rato, donde ustedes tenían que anotar qué era lo que consideraban más importante de lo que estaban aprendiendo, o se pueden hacer discusiones de lo que se está viendo en la clase. Vean que estas cosas se pueden hacer tanto en clases sincrónicas como asincrónicas, ¿verdad? E incluso se pueden aplicar a cuando nosotros estamos grabando un video para nuestros estudiantes. Esto se puede hacer
de esas tres formas. Ahora vamos a ver el principio multimedia. Este otro principio también se deriva del modelo de procesamiento de la información y sirve, como les decía, para elaborar también objetos de aprendizaje, es decir, si trabajamos con Excel Learning, si hacemos infografías, videos y demás. Y lo que dice este principio es que las personas aprenden mejor cuando se les presenta información de tipo auditivo y visual, es decir, palabras escritas o habladas e imágenes, ¿de acuerdo? Recordemos que la información se procesa por esas dos vías, por vías separadas. Entonces, utilizar esos dos canales de información va a facilitar que no haya una saturación de la memoria de trabajo porque se están utilizando los dos canales diferentes y son independientes esos canales. Uno de los investigadores que más ha generado evidencia empírica sobre este principio es Mayer. He realizado bastantes estudios. Yo les traje un gráfico de una de esas investigaciones que él hizo, donde a través de un diseño experimental se le presentó a un grupo, los participantes tenían que aprender a utilizar a explicar cómo funcionaba una bomba de bicicleta. A un grupo se le presentó cómo funcionaba dicha bomba, utilizando texto escrito con gráficos. Entonces la persona iba leyendo el gráfico que tenía palabritas incrustadas y un texto a la par, y a otro grupo se le presentó únicamente palabras, solo texto. Y posterior a esa presentación se hizo una evaluación a nivel conceptual para ver qué también habían aprendido los conceptos. Y sí se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos, donde las personas recordaban mejor cómo funcionaba esta bomba cuando se les habían presentado tanto gráficos como palabras. Algunas recomendaciones muy específicas para aplicar este principio. La idea es que nosotros no utilicemos cosas para decorar. Por ejemplo, yo les hice este grafiquito porque tenía una intencionalidad, pero no utilicemos cosas para decorar. Es decir, usemos cosas que sean representativas y que ilustren el punto. Porque un montón de imágenes y un montón de colores lo que va a hacer igual es saturar la memoria de trabajo. Entonces, menos es más. Y lo mismo sucede con el texto. No saturemos nuestros objetos de aprendizaje, presentaciones o demás con un montón de texto. La tercera recomendación es develar la información de forma progresiva, como cuando vimos los principios generales, es decir, que vaya apareciendo una cosa, luego la otra. Y bueno, las animaciones. Esto lo agregué porque un profesor me decía que es una persona muy creativa, y me decía, ahora yo lo que quiero hacer son animaciones de todo. Y entonces, pues conversando, y la evidencia señala que las animaciones son útiles, pero son útiles para demostrar procedimientos. Por ejemplo, es muy útil, por ejemplo, presentarle a estudiantes de medicina un proceso quirúrgico, cómo se hace un procedimiento específico a través de una animación. Eso sería muy útil. No parece que sea tan útil presentar otro tipo de conceptos, incluso, por ejemplo, cómo funciona una célula o ese tipo de cosas. No hay una diferencia a nivel de aprendizaje entre este tipo de objetos, pero sí sucede cuando se aplica a procedimientos. Ahora vamos a ir a Menti. En este momento, los compañeros del CECET van a colocar en el chat la dirección. La dirección es www.menti.com. ¿De acuerdo? Cuando ingresen a esa dirección, ahí está, www.menti.com, van a ingresar este código. Pueden acceder desde el teléfono o desde la computadora, cualquiera de los dos. Van a ingresar este código que está aquí arriba, 1310093. Y van a
a indicar cuál es la respuesta correcta. Ya tenemos un participante que ha ingresado. Ok, muy bien. Bueno, ya tenemos la participación de 25 personas y todos han respondido de forma correcta. Aunque este ejercicio parezca muy sencillo, esto lo que permite es que las personas reactiven esa memoria de trabajo y pongan en práctica a través de una simple y sencilla votación de qué se trataba el principio multimedia. ¿De acuerdo? Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Ahora bien, vamos a ir con el principio de la recuperación. Al inicio cuando estábamos viendo el modelo de procesamiento de la información, vimos que la memoria de trabajo se va consolidando cuando se recupera esa información novedosa que se está aprendiendo. En el imaginario social existe la creencia de que aprender es decir, primero de que nosotros como docentes enseñamos y que enseñar significa como llenar de información en la cabeza de la persona que está ahí con nosotros en el aula. Y en realidad la evidencia señala que eso no es así, todo lo contrario. El aprendizaje se da cuando la persona es capaz de recuperar esa información. Y hay evidencia, aquí yo les estoy poniendo las fuentes, al final vienen todas las referencias por si quieren buscarlas. Hay muchísima evidencia de que, que el aprendizaje de conceptos y el aprendizaje mejora dramáticamente cuando se le da la oportunidad al estudiantado de recuperar esa información. ¿Cuáles son algunas estrategias para ir recuperando esa información? Los quizzes, esto que acabamos de hacer. Parece sencillo, pero es probable que ustedes se acuerden bien de en qué consistía el principio multimedia después de este webinar. Tareas de escritura libre, como las que hicimos ahora, donde ustedes anotaron qué era lo que les parecía más importante, pero ustedes también podrían, por ejemplo, preguntar en qué consistía el principio de recuperación, ¿verdad? También actividades de votación. Hay distintas aplicaciones que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, Mentimeter, que es la que acabamos de utilizar, pueden utilizar otras como Kahoot, Socrative, Plickers, hay otra que se llama Nearpod. O sea, hay bastantes aplicaciones, muchas de ellas gratuitas, que ustedes pueden utilizar para, para generar que los estudiantes recuperen esa información. También se pueden generar discusiones entre estudiantes, ¿verdad? Y sobre eso, yo quería hablarles de una estrategia particular que se llama instrucción entre pares. Les voy a contar un poco de esto. En el TEC hemos estado trabajando mucho con esta estrategia a raíz de que teníamos sobre todo altos grados de reprobación en los cursos de física. Bueno, esto no nos sucedía solo a nosotros, sino que es un problema generalizado en educación superior en el mundo. O sea, no somos los primeros ni los únicos a los que les ha pasado esto, de que los estudiantes les cuesta un montón aprender física. ¿En qué consiste la instrucción entre pares? Bueno, es toda una metodología integral, está compuesta por varias partes, pero básicamente el estudiante estudia de forma independiente el material proporcionado por el docente o la docente, y cuando se llega a la clase, en lugar de que haya una clase magistral de la profesora o el profesor hablando un montón de rato de cómo se resuelven cosas y cómo se aplican conceptos, se hacen pruebas de tipo conceptual. Entonces, la profesora, en este caso, la colega con la que ha trabajado esto un montón y con la que yo he colaborado, se llama Natalia Murillo del Tecnológico, presentaba preguntas conceptuales, los estudiantes votaban,
se podía ver el nivel de comprensión. Si los estudiantes menos del 60% no estaban entendiendo el concepto, se les decía a los estudiantes, ok, ustedes en parejas o en tríos van a convencer a su compañero a través de argumentos de por qué su respuesta es la correcta. Posterior a esta discusión de un par de minutos, se volvió a hacer la votación. Y esa era la dinámica de la clase, es decir, todo a través de preguntas conceptuales. Y ya la literatura y la evidencia lo indicaba de que después, en esa segunda votación, el desempeño y la comprensión conceptual se disparaba, incluso cuando eran varios estudiantes que no habían entendido inicialmente el concepto. Después de discutirlo, había muchísima más posibilidad de que el estudiante puntuara bien. Nosotras entonces hicimos una comparación entre el puntaje, el promedio de las calificaciones de los exámenes, porque se trabaja a través de cátedra, es decir, todo el mundo hace el mismo examen, todos los cursos y son un montón de grupos. Entonces se comparó el resultado de los grupos que daba esta profesora con los que utilizaban el resto de la cátedra, y se encontró una diferencia estadísticamente significativa en el promedio de los exámenes, con un tamaño del efecto medio. Entonces, esos resultados son pues muy interesantes, justamente porque permiten ver el poder que tiene la discusión y la argumentación en el espacio de clase. Y jamás, la compañera me comentaba, jamás yo pensaba que esto en física, pensaba que solo en ciencias sociales. Y esa es la reacción de los profesores. En realidad, estas estrategias adaptadas a cada disciplina pueden tener efectos muy favorables. De nuevo, vamos a ir a Menti. Ya ustedes conocen cuál es el link. Vamos a ir a Menti y vamos a ir a la siguiente pregunta. Con el mismo código, debería estarle saliendo ya la pregunta. ¿Qué tipo de preguntas creen que pueden funcionar para fomentar la recuperación de la información en el estudiantado? ¿Qué preguntas podrían hacer? Vamos a tomarnos un minuto. Entonces recuerden www.menti.com con el código 1310093. Ok, ya tenemos 5 personas participando. Preguntas reflexivas, análisis crítico, abiertas, conceptuales. Preguntas que generen discusión. Las que hagan recordar y verbalizar. Simples, claras y concretas. Aplicación de conceptos. Que genere opinión y debate. De conceptos clave para el estudiantado. Que sean retadoras cognitivamente hablando, más allá de lo memorístico. Eso es importante. Que tengan que explicar el por qué y la razón, ¿verdad? Muy bien. Ok. Muchas gracias. Todos esos aportes a mí me quedan guardados en mente. Muchas gracias. Pues todos tienen razón. Todos los aportes que han dado tienen razón. Existen distintos tipos de preguntas. Ya nosotros vimos unos ejemplos en este espacio de opción múltiple, pero también existen preguntas abiertas que ustedes mismos lo están mencionando en Mentimeter. Hay algunas preguntas de recuperación literal. Por ejemplo, si yo les preguntara en qué consiste el principio multimedia y que ustedes lo anoten. Pero también hay preguntas de inferencia, donde se le proporciona al estudiante un ejemplo y que el estudiante tenga que inferir de qué se trata ese enunciado. Por ejemplo, la profesora Alicia hace pausas en las que se le solicita al estudiantado que reflexione sobre lo aprendido. ¿Cuál es el principio que está implementando? Es un ejemplo de pregunta de inferencia. O preguntas metacognitivas.
¿Cómo se siente usted con respecto a esto que estamos trabajando? Eh, ¿Cómo, vamos a ver, qué piensa que es lo más importante? ¿Qué piensa que es lo necesario de recordar? Es decir, preguntas donde la persona tenga que pensar en cómo está pensando y en lo que está pensando o incluso en lo que está sintiendo. Entonces, hay distintos tipos de preguntas y se pueden utilizar estas herramientas que nosotros hemos visto el día de hoy para hacerlo en sesiones sincrónicas, pero también hay otras similares para sesiones asincrónicas. Y para ir finalizando este espacio, vamos a hablar un poquito del feedback o la realimentación. Ya lo valoramos varios principios generales como la necesidad de que el aprendizaje signifique algo, del principio multimedia, de la recuperación, del monstruo del contenido. Ya hemos hablado de todas esas cosas que son importantes, pero algo importantísimo en el proceso de enseñanza-aprendizaje es la realimentación que nosotros como docentes damos a nuestros estudiantes. El feedback o realimentación es todo aquello que nosotros devolvemos al estudiantado acerca de el desempeño que tuvo en una tarea. Yo parto de la premisa de que las evaluaciones que hacemos en los cursos están relacionadas con el objetivo de aprendizaje, ¿verdad? O sea, yo parto de esa premisa porque ya profundizar en eso sería otro webinar, pero sí, las evaluaciones tienen que estar vinculadas al objetivo de aprendizaje en nuestro curso. ¿Cuáles son algunas de las características que tienen que tener este feedback? Bueno, primero, que tenemos que evaluar el desempeño, no a la persona, ¿verdad? Desgraciadamente hoy por hoy sigue pasando de que hay docentes que creen que esa es la mejor estrategia, que es irse como al cuerpo de la persona, como decirle, no, es que usted nunca entiende nada, no, es que sus aportes nunca sirven, o esa pregunta es muy obvia, ¿verdad? Entonces, evitemos hacer eso porque eso está lejos de promover el aprendizaje y concentrémonos en generar una cultura en el aula de que la identificación de errores es adecuada, que es valioso trabajar sobre esos errores y que no tiene que haber ningún problema sobre eso, eh, pero no sobre la persona. Y la otra cosa es que es muy importante que nosotros demos realimentación sobre eso. También hay bastante evidencia eh, y se enmarca en el estudio de la motivación, de que cuando nosotros vayamos a dar feedback al estudiante, podamos hacer comentarios relacionados con el rendimiento y no con la inteligencia. Me explico, como he visto que se ha esforzado mucho para hacer ese trabajo. Lo felicito porque ha hecho esto y esto y esto de forma excelente. Y ahí estamos premiando el esfuerzo, no la inteligencia, porque lo que nosotros queremos es que los estudiantes se sigan esforzando a lo largo de su vida, ¿verdad? Y que no confíen en que soy inteligente y que con eso es suficiente. Y yo les invito a que investiguen sobre eso porque es muy interesante estos dos temas dentro del estudio de la motivación. Pero que no nos enfoquemos en la persona en ninguno de los dos sentidos. Y la otra recomendación es que cuando vayamos a dar realimentación, si vemos que hay muchos errores, tratemos de señalar aquellos que son errores conceptuales, errores profundos e importantes. Ya la evidencia también permite ver que cuando se le presentan muchas correcciones a los estudiantes, eso como que abruma y hace que las personas no profundicen en las observaciones. Entonces ahí por eso pongo cantidad versus calidad. Es mejor que hagamos realimentación de las cosas más sustantivas, de lo que nosotros consideramos que es más importante que ese estudiante corrija. Y finalmente, que generemos oportunidades de evaluación donde las personas tengan el chance de incorporar eso que acaban de aprender. Digamos, si nosotros les decimos, mira, tenés tal error aquí, revise tal cosa, valore tal otra, que el estudiante tenga la oportunidad de enfrentarse a una actividad de evaluación donde pueda aprender eso que acaba de ver. Eso también se aplica para sesiones asincrónicas o incluso material. Por ejemplo, el Excel Learning, que es de uso gratuito,
Es una aplicación que permite que usted pueda desarrollar el contenido, digamos, de su curso y usted puede incorporar preguntas y puede incluir una pestañita donde se le da feedback a la pregunta. Entonces, que el estudiante se le presente una pregunta de opción múltiple o falso o verdadero y que abajo pueda desplegar la opción, si fue una opción correcta o incorrecta. Entonces, hay distintas formas de incorporar estos principios según el material que estemos utilizando, pero sí es importante que estemos dando realimentación constante a lo largo del curso pues a todos nuestros estudiantes. Y estas son las referencias, la presentación se las van a compartir en el CSET, ya ellos la tienen, y pues básicamente todo este webinar se fundamenta en estas referencias. Las herramientas que utilicé en el webinar también aparecen, la presentación la hice con Genially, trabajamos con Padlet para las preguntas abiertas y también utilizamos Mentimeter. Y si tienen interés en investigar un poco más sobre la teoría de la carga cognitiva, pues hay bastante del trabajo de John Sweller. Aquí les adjunto uno de los artículos que tienen como la información más resumida de esta propuesta. Y también este artículo que me lo pasó un colega, que es una versión en español bastante atinente de lo que propone esta teoría. Y eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por la presentación y los aportes brindados. Vamos a tener ahora el espacio para preguntas que ya hemos ido registrando en el chat. La primera pregunta nos la realiza Mili Vázquez y nos dice, ¿es importante para que exista la atención antes tiene que existir el factor sorpresa? Pues sí, el factor sorpresa llega a sumar bastante. Yo he visto trabajos que han hecho profes súper creativos que logran capturar inmediatamente el interés y la atención de los estudiantes, entonces eso sí puede, hay varias formas de despertar la atención, pero el factor sorpresa es importantísimo, sí. La segunda pregunta nos la realiza don Tobías Brizuela. ¿Existen algunas técnicas o estrategias que los estudiantes pueden utilizar para fomentar la atención, principalmente en un sistema como la UNED, que debe existir mucha autorregulación del estudiante? Sí, en un sistema como el de la UNED, bueno, yo creo que es importante de que son como dos cosas separadas. Más bien, ahí como la responsabilidad recae en un porcentaje altísimo en nosotros como docentes, de tratar de asegurarnos que la mediación pedagógica que estamos haciendo genere que los estudiantes presten atención con algunos de los tips que vimos el día de hoy en este webinar. Sin embargo, bueno, y es que el tema de la autorregulación del aprendizaje da para un montón de webinars más, pero yo creo que sí lo importante es que nosotros como docentes tratemos de generar esos espacios de aprendizaje utilizando estos tips tan básicos para tratar de sostener la atención del estudiantado. Y con el estudiantado, por ejemplo, si tienen material escrito o videos, por ejemplo, una estrategia es, ok, me voy a sentar aquí sin teléfono y sin nada y voy a revisar este material por 20 minutos. Voy a poner atención y estar 100% en esto y me doy 5 minutos de descanso. Y donde ya puedo ver el teléfono o lo que yo quiera. Y así sucesivamente, como ir haciendo pausas para poder sostener la atención y poder estudiar todo el material. Muchas gracias, Mónica. La siguiente pregunta es de Jack Torres. Nos pregunta, la información me parece que no debería ser el problema. ¿Cuál sería su recomendación para motivar los procesos de experimentación en los procesos de aprendizaje? Esto en aras de quitar anclas de innovación basadas en malas experiencias de vida. Okay. Bueno, espero haber
entendí. ¿Usted podría repetir la pregunta otra vez? Bien, Claro que bien. sí, sin Ok. ningún problema. Dice, la información me parece que no debiera ser el problema. Creo que esto se preguntó cuando usted estaba hablando de algún tipo de información. ¿Cuál sería su recomendación para motivar los procesos de experimentación en Ah, los procesos de aprendizaje? Esto en aras de quitar anclas de innovación basadas en malas experiencias de vida, que creo que se relaciona con que a veces hay malas experiencias anteriores con respecto a estos procesos de aprendizaje y cómo motivar la experimentación. ok, ok. Bueno, creo que sí, las dos entendimos lo mismo en la segunda lectura, entonces espero ayudarle con esta respuesta. Yo les recomiendo que busquen mucho sobre metodologías activas de la enseñanza, porque ya vimos que aprendemos haciendo, aplicando y recuperando. Entonces, por ejemplo, el estudio de caso, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, en una técnica que se llama design thinking. Todas estas estrategias y técnicas lo que permiten es que el estudiantado tenga que poner en práctica esos conceptos, tenga que investigar y, bueno, poner en práctica un montón de procesos cognitivos distintos para poder resolver problemas complejos y problemas reales. Esto es muy motivante para los estudiantes porque justamente lo asocian con su futura práctica profesional. Lo mismo sucede y les recomiendo que utilicen evaluación auténtica en sus cursos. Eh, Esto también da para otro webinar, pero la evaluación auténtica está muy ligada a lo que son metodologías activas del aprendizaje, se dan la mano y lo que busca es promover eh, el uso de evaluaciones muy distintas a las que se han utilizado en la enseñanza tradicional como exámenes, sino donde el estudiantado tenga que enfrentarse a situaciones o escenarios a los que se van a afrontar en su futura práctica profesional. Entonces, esto que es como más concreto y práctico, yo sí les recomiendo que usen metodologías activas de la enseñanza y evaluación auténtica. Y esto pone en práctica, pues, muchos de los principios que vimos hoy en el webinar. Gracias. La siguiente pregunta la hace don Alejandro Lizano. ¿Cómo se puede equilibrar de alguna manera las estrategias de enseñanza, a veces muy genéricas o iguales, y los estilos de aprendizaje tan particulares y específicos, sobre todo en un contexto en que fomenta más la equidad y no la igualdad en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Esa pregunta es muy buena. Tal vez la asocio un poco con lo que acabo de mencionar de metodologías activas y evaluación auténtica, pero también es importante que revisemos a qué tipo de estilos de aprendizaje nos referimos, porque tal vez puede que ahí estamos cayendo un poco en algunos neuromitos. Entonces, más bien, eh, le dejo como la tarea, como de investigar un poco sobre neuromitos y estilos de aprendizaje, porque si bien es cierto, los seres humanos tenemos o sea, somos diferentes, somos diversos, eh, hay ciertos principios a nivel cognitivo que, que son generalizables, digamos. Entonces, sí les recomiendo más bien como investigar por ahí y también utilizar metodologías activas y evaluación auténtica. Muchísimas gracias, Mónica. La siguiente pregunta nos dice, ¿la resiliencia siendo un concepto fundamental para el capital psicológico? Su opinión para impulsarla desde la virtualidad. ¿Cómo impulsar la resiliencia desde la virtualidad? Ay, bueno, yo creo que la respuesta la tiene una de las personas que aportó en el Padlet en la primera actividad y es generar un proceso educativo empático y amoroso. Es importante que
es parte del fomento de la motivación del estudiantado, es que nosotros seamos capaces de considerar todas las circunstancias de vida a los que ellos están enfrentando, sobre todo en escenarios como este, que son escenarios a los que no estábamos preparados y que nuestros estudiantes tampoco. Siempre como tomar en cuenta las características de nuestros estudiantes a la hora de generar nuestro planeamiento. Creo que ese es como el primer paso. Saber, por ejemplo, qué tipo de conectividad tienen, si tienen computadora o recursos para poder desarrollar las clases. Es decir, interesarnos genuinamente por las personas con las que vamos a trabajar. Porque si no, ¿cómo vamos a fomentar la resiliencia si nosotros no conocemos sus características, sus historias de vida y sus retos y dificultades? Muchísimas gracias, Mónica. Luego nos preguntan, si yo como docente quisiera autocapacitarme más en estos temas, ¿cuáles serían las fuentes correctas y cuáles son las malas prácticas que debo evitar al buscar información? ¿Cómo puedo asegurarme de que lo que estoy leyendo esté respaldado científicamente? Me dice si gusta, la vuelvo a leer. Ok, está bien, de nuevo. Si yo como docente quisiera autocapacitarme más en estos temas, ¿cuáles serían las fuentes correctas y cuáles son las malas prácticas que debo evitar al buscar la información? ¿Cómo puedo asegurarme de que lo que estoy leyendo esté respaldado científicamente? Ok, bueno, muchas gracias. Esa pregunta es importante. Yo le recomendaría que tal vez pueda revisar inicialmente las referencias que se adjuntan en este webinar, pero en general buscar en bases de datos, ¿verdad? No quedarnos únicamente con lo que encontramos en Google, sino buscar en bases de datos científicas para encontrar información actualizada todos los días. Para cada tema de estos salen cientos de artículos y la información se va transformando rápidamente. Entonces, yo sí les recomiendo, pues eso, buscar en bases de datos científicas. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta. Imagino que el área de ciencias cognitivas es muy grande para abordarla toda. ¿En qué tipo de constructos o teorías debería concentrarme si quiero aprender sobre estos temas? Ok, muy bien. Pues depende también de lo que usted vaya, de su campo disciplinar, ¿verdad? Porque también hay cosas muy particulares para cada disciplina, pero en general yo le recomendaría cosas como aprendizaje, motivación, emociones, memoria y quizás resolución de problemas. O sea, son muchas cosas, pero también depende de los intereses que tenga cada uno de ustedes, pero podría decir que esos 5 constructos para ir empezando. Bien, muchas gracias, Mónica. La siguiente pregunta. Esta teoría que expones, ¿qué similitud o diferencia tiene con las inteligencias de Gartner? Okay. Bueno, justamente la teoría de las inteligencias múltiples entra como una teoría que encaja en los neuromitos. Porque en realidad nosotros, los seres humanos, no tenemos distintos tipos de inteligencia, sino que es un conjunto entre la parte genética y las experiencias de vida que hemos tenido, y eso va moldeando a nivel estructural y funcional nuestro cerebro, ¿verdad? Es decir, el contenido genético, el material genético con el que estamos diseñados, que nos posibilita que seamos más hábiles o menos hábiles en algunas cosas u otras, pero además la experiencia, o sea, es una combinación entre ambas cosas. Entonces, tal vez tengamos mayor afinidad, por ejemplo, a la música o mayor afinidad al arte en general o mayor afinidad a la lectura o seamos buenos o malos en algunas cosas. Eso es parte de lo que caracteriza la diversidad humana, pero en realidad no existe ningún tipo de evidencia científica
que respalde que tengamos diferentes tipos de inteligencia, es decir, como que haya una persona que su inteligencia es kinestésica. No hay ningún tipo de sustento científico que apoye esa premisa. Entonces sí hay bastante diferencia. Tal vez yo hablaría más de que tenemos afinidades y gustos por algunas cosas u otras, todos diferentes. Tal vez tengamos mayor habilidad porque la experiencia o la genética nos lo permite, pero no así que tengamos un tipo de inteligencia. Muchas gracias, Mónica. Nos pregunta Luis Ángel Piedra. Estimada Mónica, muy interesante tu propuesta. Me gusta además creo que hay un cambicito, que más científicos cognitivos se estén animando a trabajar en lo educativo. En la UNED tenemos en el PROIFET un área de ciencias cognitivas con una cantidad importante de científicos en esa línea, pero somos de un modelo más reciente, el de las ciencias cognitivas encarnadas que valoran mucho más la idea de conocimiento, una memoria integrada, las emociones, lo social y el cuerpo. Y desde allí tenemos mucha investigación realizada. Te pregunto, ¿cómo el modelo informacional que manejas aborda lo social, lo emocional, la interacción, meta representacional y cómo lo puedes aplicar a ideas como la teoría de la mente y teoría del lenguaje en espacios formativos universitarios más allá de solo lo declarativo? Voy a volver a leer esta última parte de la pregunta. ¿Cómo el modelo informacional que manejas aborda lo social, lo emocional, la interacción meta-representacional y cómo lo podés aplicar a ideas como la teoría de la mente y teoría del lenguaje en espacios formativos universitarios más allá de solo lo declarativo? Ok, muchas gracias, compañero. Asumo que es colega. Sí. Sí, en realidad, bueno, el estudio de, como preguntó la otra persona, no recuerdo el nombre, existen distintos constructos por estudiar y distintas aproximaciones teóricas que pretenden explicar estos fenómenos. Entonces, no he encontrado yo desde mi saber, una teoría que permita explicar todo de forma global. He investigado también teoría de la mente en el Centro de Investigación en Neurociencias cuando trabajé en la UCR, y sí tiene aplicaciones muy interesantes, pero yo no podría afirmar, por lo menos desde mi saber, de que exista una teoría que permita englobar todos esos fenómenos y dar una única explicación. Creo que esa sería la respuesta. Creo que la teoría de la mente tampoco lo puede explicar todo, o las teorías del lenguaje tampoco pueden explicar todo, sino que justamente las ciencias cognitivas estudian tantísimos fenómenos que creo que más bien uno se puede ir beneficiando del aporte que se van generando de estas teorías, e ir sistematizando información para poder construir saber y aplicarlo, pero no podría yo afirmar que una sola teoría puede cubrir todo esto. Muchísimas gracias, Mónica. Nos pregunta Andrea Melisa Mora si actualmente hay un interés importante por promover la colaboración y cooperación en el aprendizaje. ¿Cómo se logra si se fundamenta el aprendizaje en las teorías de procesamiento de información? Sobre todo si este es un modelo de cognición que plantea la idea de un sujeto individual, pasivo y receptivo de la información, el cual se relaciona con los enfoques pedagógicos tradicionales. Bueno, es que en la ciencia hay muchísimas formas de abordar un fenómeno. Entonces, como yo les decía, en un webinar de 50 minutos, yo les puedo presentar una partecita de un universo muy vasto de información.
Por supuesto que hay bastante teoría sobre cómo funcionan los fenómenos sociales, pero ese no era el objeto de este trabajo. Sin embargo, creo que sería interesante abrir otros espacios para compartir saberes particulares sobre esto. Como les comentaba desde el inicio, las aplicaciones que se derivan del modelo de procesamiento de la información, las principales aplicaciones son las que yo les presenté. Sin embargo, obviamente, las mismas se limitan a una serie de actividades muy puntuales y esto no quiere decir que diga que el proceso de aprendizaje se limite a esto, ni niegue la importancia de la interacción social en el proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias, Mónica. También muchísimas gracias a Melissa y a Luis Ángel por las preguntas. También considerar que nosotros invitamos al Proefet a participar en esta actividad. Creo que también podríamos retomar en otro momento esto a manera de conversatorio, que me parece que es muy interesante. Finalmente, perfecto, ya no tenemos más preguntas. Agradecerles a cada uno y a cada una de ustedes por acompañarnos el día de hoy. A Mónica, especialmente, que tan amablemente nos colaboró con esta actividad del día de hoy. Esperamos que nos puedan seguir en otras actividades que estamos divulgando. Para ello pueden seguir nuestra página CECET-UNED. Y estamos finalizando este año con algunos otros webinarios en diversas temáticas, conferencias sobre autorregulación, autonomía. Vamos a trabajar también cultura de paz, liderazgo y teletrabajo. Y otros temas que nos han parecido de gran aporte en esta coyuntura. Entonces, ojalá que nos puedan seguir, que puedan inscribirse, que puedan ir a nuestra página y darle seguimiento a algunas de esas actividades que vamos a estar programando, que son para ustedes realmente nuestra razón de ser como centro de capacitación en educación a distancia. Y nuevamente, muchísimas gracias a cada uno y a cada una por acompañarnos. Que tengan muy buenas noches. Gracias, Mónica. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.